en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra que estamos leyendo. Pueden ocupar su lugar. En esta ocasión no voy a hablar nada nuevo. Voy a reafirmar lo que ustedes ya conocen, lo que ustedes han oído y lo que creen en su corazón. Voy a hablarles de la misión de la iglesia. ¿De qué les voy a hablar? De la misión de la iglesia. La misión existe no solo para su bendición interna, personal o particular. La iglesia existe con una misión, con un propósito hacia el exterior. Hace ya algunos meses les hablé más o menos de esto con el tema de la administración que tiene que llevar a cabo la iglesia. Les dije que la administración que la iglesia debe realizar, o el ministerio que la iglesia debe realizar, primeramente es hacia Dios. Ministramos primeramente a Dios. Antes de ministrarnos entre nosotros, ministramos a Dios. Luego, la administración también es hacia la misma iglesia. Nos ministramos entre nosotros, dice Pablo, vamos a ministrar a los santos. Y finalmente les dije que la administración también es hacia el mundo que nos rodea, hacia las personas con las que convivimos. Esta es la forma en que ministramos, pero ahora voy a ver algunos aspectos que también conocen ustedes. Entonces, me leen una vez más el texto que han leído, el versículo 10. Muy bien, vuelve al versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Quedémonos ahí un momento. Otra vez, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aquí el versículo nos dice algo con respecto a la sabiduría de Dios, pero añade la multiforme sabiduría de Dios. La palabra multiforme significa las muchas formas, las muchas maneras en que se ha manifestado la sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? ¿Que nuestro Dios es un Dios que tiene una mentalidad asombrosa? Oh, qué bueno es esto, ¿verdad, hermanos? Bien. Ahora bien, esa sabiduría, ¿qué va a pasar con ella? Léanlo allí, allí está la respuesta. Esa multiforme sabiduría debe ser dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuál es nuestra tarea? Dar a conocer la multiforme
sabiduría de Dios. Y luego añade allí a quién debemos dársela a conocer. A los principados y potestades. ¿Qué son las potestades? ¿Qué poderes? Pero hay poderes espirituales, no solo hay malos. ¿O no? Bueno, entonces vuelvo a insistir. Nuestra tarea es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, las diferentes formas, las diferentes maneras en que Dios ha manifestado su sabiduría. No estamos aquí, repito, solo para gozarnos en nuestras bendiciones, no solo en los beneficios de Dios para nuestra vida, sino que tenemos que compartir, que proclamar esas virtudes. Y la primera misión de la iglesia es la proclamación del Evangelio. En Marcos 16, 15, váyanlo comprobando con sus citas y si no lo pueden ver allá, entonces aquí en la pantalla. Marcos 16, 15. Y les dijo, id y predicad el Evangelio, oíd por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la primera misión de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Cuando ustedes adquieren algún bien, algún artefacto, lo adquieren para que les sea útil, para que les sirva de algo. El Señor ha comprado a su iglesia para que les sea útil para predicar el Evangelio. Jesucristo vino a predicar el Evangelio por todas las ciudades y por todas las aldeas. Pero su ministerio fue corto. ¿Saben cuánto tiempo? Apenas 3 años y medio. Su vida fue de 33 años. Pero solamente vivió para cumplir su ministerio 3 años y medio. ¿No les parece que fue muy corto ese tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de haber conocido al Señor? Ya en mi caso les dije que he cumplido 70 años de haber creído en Jesucristo, de haber sido recibido por su misericordia. Entonces, desde muy temprano inicié mi ministerio. Algo así como 67 o 68 años de ministerio. ¿Con cuánto he rebasado el tiempo? El tiempo del Señor Jesús. Eso no significa, no estoy queriendo decir con esto que he rebasado el ministerio del Señor. El tiempo sí, pero no el ministerio. El ministerio de Cristo, a pesar de haber sido muy corto, ha sido muy eficaz, muy permanente, de mucha bendición para millones y millones que hemos creído en Él. Nunca podré igualar, a pesar de los años, y eso me avergüenza,
que habiendo servido tantos años, no pueda igualar al ministerio del Señor. Y creo que nadie lo podremos igualar jamás. Pero el Señor estuvo aquí 3 años y medio cumpliendo su ministerio de predicación del Evangelio. Pero su tarea no la terminó. Y no estoy tratando de denigrar el trabajo que el Señor hizo. Sí hizo lo que el Padre le ordenó hacer. Y él pudo decirle a su Padre: Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. Y en la cruz dijo: todo está consumado, todo está terminado. Lo que se me asignó lo he cumplido totalmente. Aún así, la tarea de salvación para la humanidad no ha sido completada. ¿Quién la está realizando? ¿Quién está llevando esta tarea para que el Evangelio llegue a más personas? Es la iglesia. Repitan eso: es la iglesia, o somos la iglesia la que tenemos esta responsabilidad. Hemos venido enfatizando con frecuencia acerca de esta tarea. Ojalá que no por oír tanto lo pasemos por alto y digamos: bueno, eso es un decir, pero tenemos que llevarlo a cabo. Yo oigo al apóstol Pablo decir estas palabras: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicare el Evangelio. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicare el Evangelio. Ese ay significa que es responsable. Significa que esa responsabilidad es personal. Esa no la puedo delegar en otro. Yo, como el apóstol Pablo, debo cumplir esa responsabilidad. Y si no lo hago, ¡ay de mí! ¿Por qué? Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. Te encarezco delante del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Que prediques la palabra, porque yo llamo a Dios y a Jesucristo como testigo. Qué tremenda es esa verdad. Llamo a Dios el Padre y a Jesucristo como de lo que te estoy diciendo, le encargo que te estoy haciendo. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué a Jesucristo? Porque un día vamos a tener que responder de esta responsabilidad ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué hizo Jesús en tanto estuvo aquí? Anduvo predicando. ¿Qué hicieron sus discípulos? También se dieron a la tarea de predicar incansablemente el Evangelio, de tal modo que el mundo de sus días fue totalmente invadido con el mensaje. Llegó a Roma, la capital del imperio, y allí muchos romanos, incluso los gobernantes romanos, algunos de ellos aceptaron el Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia no cesó en su responsabilidad. Yo anhelo que el Evangelio no solo llegue a los pobres, como dice Jesús, a los pobres es predicado el Evangelio, pero que llegue a todos los extractos de la sociedad. Los políticos necesitan a Cristo. Los intelectuales necesitan a Cristo. Los médicos necesitan también el mensaje del Evangelio.
No hay quien no necesite del mensaje, y algunos tenemos que realizarlo en esos niveles. Si no podemos mucho, bueno, vámonos con la gente de abajo, con los sencillos, con los humildes, pero lleguemos a ellos con el Evangelio. Si otros de nuestros hermanos pueden ir arriba y llevar el mensaje, gloria al Señor para siempre. Pero la tarea de la iglesia número 1 es anunciar la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Ahora, vayan a Mateo, por favor, 28, 19 y 20. Aquí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Otra vez. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, yo diría aquí, todas las doctrinas, enseñándoles que guarden todas las doctrinas que yo les he enseñado a ustedes. Aquí hay otro aspecto de nuestra misión. La primera, según Marcos, es predicar el Evangelio en el mundo y a toda criatura. Acá habla de naciones, pero ahora aquí cambia el énfasis. Aquí dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Todos conmigo, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tenemos que hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un alumno que aprende de alguien. ¿Cuántos hemos tenido un maestro en nuestra vida? A ver, levanten su mano los que tuvieron un maestro. Bueno, los que fuimos a primaria, los que fueron a secundaria, a la preparatoria o a la universidad, tienen no un maestro, sino una gran cantidad de maestros. ¿Qué aprendimos de ellos? Bueno, pues aprendimos a leer, aprendimos a conocer los números, a hacer cuentas, aprendimos historia, aprendimos ciencias naturales. ¿Qué más? Ya se les olvidó qué aprendieron en la escuela, qué les enseñaron sus maestros. Ahora bien, ¿cuál es la misión que Dios le da a la iglesia? Hacer discípulos. ¿A quién le pide eso el Señor? ¿O a quién le ordena eso? ¿Por qué no usamos algo más personal? Porque en eso de la iglesia como que nos perdemos. En eso de a nosotros como que nos perdemos. Me ha ordenado el Señor a hacer discípulos. Y esto significa tener una persona a nuestro lado. ¿Qué haciendo con ella? Enseñándole. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tomado a una persona o a dos para discipularla? ¿Tienen algún discípulo ahora? Está corriendo algo frío por nuestra espalda, porque muy pocos pueden decir que tienen un discípulo, que han tomado a una persona para discipularla, para enseñarle.
Y mírenme, para mí me suena muy interesante que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Esa palabra hagan se me antoja como algo artesanal, como el alfarero toma el barro en sus manos y le va dando la forma hasta tener una vasija, hasta tener una obra que le satisface, que le gusta y que va a ser útil también lo que él está haciendo. Hacer discípulos es algo parecido. Tomar a una persona y por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, irla formando hasta que llega a ser un hombre o una mujer útil en las manos de Dios. Esta no es una tarea exclusiva para los predicadores. No crean que el único que debe hacer discípulos es el pastor o el ministro. La tarea de hacer discípulos es algo personal. Tómense a una persona y váyanla moldeando, váyanla formando por medio de la enseñanza. Eso es lo que hizo Jesús. Tuvo primero 12 discípulos. Luego llamó a otros 70 y ya en todo caso tenía 82 discípulos. Pero luego se le vinieron añadiendo más y más discípulos y allí en el Sermón del Monte dice Mateo, y sentándose y abriendo sus labios, les enseñaba diciendo. Cristo no solo fue un predicador, Cristo fue un maestro, un formador de discípulos. ¿Cómo los formó? Primeramente con su enseñanza. Segundo, con su ejemplo. Tercero, con su disciplina. Cuarto, enviándolos a practicar lo que él les había enseñado. Esto nos lo revela Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 8. Cómo el Señor envía a esa gente que han estado con él a practicar sus enseñanzas. Pero no solo de estas formas hizo a sus discípulos, los hizo también compartiéndoles su vida. Y esto es lo más interesante. Los maestros de la escuela nos compartieron la información, pero nunca nos compartieron su vida. Algunos de esos maestros eran excelentes maestros en la enseñanza, pero en su vida privada, en su vida particular, eran un desastre. Borrachos, maldicientes, fumadores y no sé qué otras cosas más por allí se añadían a aquello que nunca debiéramos haber aprendido sus discípulos. Pero Jesús no tenía nada que ocultar, porque era transparente y podía decirle a sus discípulos, aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. ¿Qué impartió Jesús a sus discípulos? ¿Qué nos imparte a nosotros? Nos ha impartido su vida. No solo nos han llegado sus enseñanzas, no solo sus milagros que hizo, pero sobre todo nos dice, yo soy la vid verdadera. El que en mí permanece y yo en él, este lleva fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué impartió Jesús? ¿Qué debemos impartirle nosotros a nuestros discípulos? Y es aquí donde yo quiero hacer énfasis. No es mi tarea exclusiva.
Es la tarea de ustedes, señoritas, jovencitos, hermanos, hermanas. De todos es nuestra responsabilidad formar discípulos que honren al Señor. ¿Lo están considerando? Bueno. Moisés formó algunos discípulos. Uno de ellos se llamó Josué. Otro de ellos se llamó Aarón. Y muchos otros se llamaron solamente los levitas. Todos esos fueron discípulos de Moisés. Pablo también tuvo sus discípulos. Uno de ellos, que ustedes recuerdan bien, es Timoteo. Otro, Bernabé. Otro, Marcos. Otro, Tito. Y así podemos añadir una buena cantidad de hombres que discipuló el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con esos discípulos? Bueno, fueron preparados, fueron formados para que cuando el maestro dejara su lugar, ellos lo sustituyeran, ellos llevaran a cabo su labor. Eso fue lo que pasó con Jesús. Formó a esos 12 y ellos continuaron su labor, como ya lo dije hace un momento, y llenaron al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Se esparcieron por todas las naciones y allá iban formando iglesias, levantando nuevos discípulos para que continuaran el trabajo que el Señor había iniciado. Esta iglesia necesita predicar el Evangelio, pero necesita también hacer discípulos. Y cité primeramente Marcos, que habla de ir y predicar. Y enseguida cité a Mateo, que dice, hagan discípulos. Porque lo primero que hay que hacer es predicarle a la gente. Cuando ha aceptado el Evangelio, entonces la vamos a ¿qué? A discipular. Y a propósito debo decirles que el Evangelio de Mateo se escribió en base al Evangelio de Marcos. En nuestra Biblia está primero Mateo y luego Marcos, pero en la historia primero se escribió el libro o el Evangelio de Marcos, y ese Evangelio sirvió para que Mateo escribiera su Evangelio. No es casualidad que en Marcos, que fue el primer escrito, el primer Evangelio escrito, se diga, vayan y prediquen. Y cuando Mateo escribe, ya toca el otro aspecto, vayan y enseñen lo que yo les he mandado. Muy bien. Entonces llevamos dos cosas dichas. ¿Me las repiten, por favor? Predicar el Evangelio. ¿Y qué cosa? Y hacer discípulos. La tercera cuestión, o la tercera misión, como dice Pablo, la multiforme sabiduría de Dios incluye que la iglesia provea medios para que los nuevos creyentes se conviertan en adoradores de Dios. Juan, en su evangelio, dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, el que nos reunamos periódicamente, algunos muy puntuales, cada semana,
otros más distanciados, pero periódicamente nos reunimos. ¿Para qué? Nos reunimos para llevar a cabo lo que llamamos el culto de adoración a nuestro Señor. Quiero que vayan otra vez a Efesios, en el mismo capítulo que ya les cité, pero ahora vamos a ver lo que dice el versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia. ¿Quién es Él? A ver, vean bien lo que sigue en el texto, a ver si es Cristo Jesús. Dice, a Él sea la gloria en Cristo Jesús. Es decir, que la adoración es al Padre por medio de Cristo. Esto no estoy diciendo que Cristo no debe ser adorado, pero la adoración es a Dios el Padre. Debemos adorarlo a Él. A eso nos reunimos en este culto, en estas reuniones dominicales. Sí, voy a hablar de otra cosa importante, pero no olviden que nuestras reuniones tienen en primer lugar el adorar ¿a quién? Al Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos lo que llamamos el culto público. ¿Cuál es ese culto? El culto público es este. Pero también tenemos otra modalidad de culto, el culto individual. Es decir, ese tiempo que dedicamos a orar, a leer la Biblia, a cantar un coro, a oír una pequeña reflexión de la Escritura. Tenemos que hacer nuestro culto familiar o personal. Si no nos hemos acostumbrado, lamentablemente, no nos hemos acostumbrado a tener un culto familiar en el que el padre llama a la esposa y a los hijos para tener un breve culto. Un tiempo de oración, como ya lo llevo dicho, un tiempo de lectura de la palabra, un tiempo de alabanza al Señor, quizá 20 minutos, 30 minutos, y vámonos cada quien a sus labores. A eso le llamamos el culto familiar. Pero antes del culto familiar es un culto entre yo y el Señor, mi devocional personal. ¿Cuántos hacen eso? Qué bueno que oiga una voz. Los demás, ¿qué me pueden decir? Están teniendo ese culto en que platican ustedes y Dios, en el que pueden hablarle con toda libertad de sus errores, de sus deseos, de sus planes, de proyectos que tienen. Es allí donde le contamos al Señor, Señor, tengo este problema personal, o tengo ese anhelo de hacer algo por ti, ayúdame. A eso le llamamos el culto personal, individual o secreto. Es lo que dice Mateo capítulo 6. ¿Qué dice Mateo capítulo 6 a este respecto? Dice, cuando ores a tu Padre, cierra la puerta y en secreto, ora a tu Padre que te ve en secreto. Bueno, a eso le llamamos culto
personal. ¿Cuál es el colectivo? Y cuando venimos a adorar al Señor en el culto público, debemos no ignorar a los que están aquí y hacer nuestro culto muy individual, muy personal, sin tomar en cuenta que ese ya lo tuvimos allá, pero que aquí es un culto colectivo en el que nos edificamos los unos a los otros. ¿Cómo nos edificamos? Por medio de la palabra. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes un pasaje que fue una bendición para mí esta semana, se los paso. Oh hermano, yo tengo deseos de orar por usted. Dios me hace sentir que debo orar por usted. ¿Qué otra forma? Que mientras alabamos al Señor en nuestros cantos, estemos tratando de bendecir a los que están a nuestro lado con nuestra acción cúltica, con nuestra acción de adoración al Señor. Si ustedes leen con cuidado, 1 Corintios capítulo 14, allí se nos revela cómo debe ser el culto público. Dice allí, si alguno tiene doctrina, hable doctrina. Si alguno tiene testimonio, hable su testimonio. Si alguno tiene revelación de parte de Dios, presente esa revelación de Dios. Cuando venís a ofrecer vuestro culto público, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Tenemos que participar en el culto. Dios nos ha dicho algo, Dios nos ha mostrado algo, vamos a comentarlo, vamos a participarle a nuestros hermanos para edificación. Lean en casa este capítulo, es muy interesante sobre nuestro culto público. Bueno, vámonos adelante. Es el culto de adoración a Dios, porque Dios está esperando ser adorado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa tenemos? Otro de los ministerios de la iglesia es la comunión, el compañerismo, la confraternidad, la convivencia. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 41. Hechos 2:41. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían esas personas? Todos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros. Enfaticen eso. En la comunión unos con otros. ¿Qué es eso de comunión? La comunión se define como tener todas las cosas en común. Tener todas las cosas en común. Tenemos un Dios y Padre, un Señor Jesucristo, un Espíritu Santo, una fe, un bautismo, etc. Todas esas las tenemos ¿en qué? En común. Pero no solo es cuestión de fe, también es cuestión de práctica. Sigan leyendo, ¿qué más dice allí? ¿En el qué?
estaban en comunión unos con otros y en el partimiento, otra vez. Esta expresión, el partimiento del pan, puede ser aplicada al partimiento del pan en la administración de la mesa del Señor, pero también se refiere al partimiento del pan cuando dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo aprendí esto muy temprano y me gusta mucho. Lamentablemente no vivimos un tiempo en el que nos prestemos todos a esta práctica. Cuando invitamos a nuestra gente a participar juntos de los alimentos, unos se van, otros se escudan, yo no traje nada, entonces mejor me retiro. Yo creo que en aquellas reuniones del partimiento del pan, no todos estaban en la posibilidad de traer algo, pero de todos modos estaban invitados y participaban, porque había otros que generosamente traían para compartir con todos. Compañerismo, unidad, comunión, fraternidad, son todos unos términos que nos hablan de estar juntos. ¿De acuerdo? De modo que no nos neguemos a convivir. Acostumbrémonos a convivir unos con otros, a invitarnos a nuestros hogares. Hermano, ven, quiero que tomes un café conmigo. No tengo mucho que ofrecerte, pero ven, tomemos un café juntos, oremos con nuestra familia, unamos nuestros lazos de amistad. El libro de los Proverbios dice que hay amigo más cercano que un propio hermano. Ya les he preguntado y vuelvo a preguntarles, ¿cuántos aquí son amigos? Así, globalmente todos somos amigos, pero eso no es cierto. Un amigo es el que está cerca de nosotros en las buenas y en las malas. Y que puede haber un amigo más cercano que un hermano nuestro. ¿Saben que yo convivo muy poco con mi familia? Y que estoy más pegado a ustedes. Y que procuro estar lo más frecuente con ustedes. Pero algunos pasan por alto eso. No se acercan, no tratan de hacer amigo. Como que estamos muy lejos de la comunión que había en la iglesia primera. ¿No les parece? ¿Cuántos invitan a tomar un café a casa? Siendo sinceros, platíquenme. Aquí nos llamamos hermanos y nos damos un abrazo. Ay, hermano, qué gusto verte, aleluya. Y nos queremos deshacer. ¿Te acuerdas de esa iglesia de Azcapotzalco, de los hermanos Gutiérrez? ¿Cómo era esa iglesia? Ay, desde que uno llegaba a la puerta, allí estaban los hermanos y se desbarataban en palabras. Y cuando terminó el culto,
Vino a mí el pastor y me dijo: pastor, quiero decirle que cuando quiera tomar un café, puede venir aquí a la casa. Ese día no llegó, porque me dijo: cuando quiera tomar un café, venga. No me dijo: hermano, me gustaría que tal fecha esté aquí y convivamos juntos. No, sino que dejó eso de cuando quiera. Ese es el tipo de invitaciones que nos hacemos. Qué mejor que nos digamos: hermano, te invito a mi casa tal día. ¿Tienes tiempo? Sí. Ahora, cuando alguien nos invita, sucede el otro lado. No asistimos. No vamos. Nos excusamos. Sí, compré una yunta de bueyes, me acabo de casar, y por ahí nos vamos con todas nuestras excusas y no tratamos de tener cercanía, amistad, que podamos de veras formar nuestro círculo. Ya les platiqué que Jesús tuvo 12 discípulos, ¿es cierto eso? Y que luego tuvo 70 más. Pero de ese grupo de 12, el Señor tenía 3 que formaban su círculo más cercano. Y cuando quería platicarles algún problema, alguna situación difícil, llamaba a esos 3. Y dijo Jesús: ya no los voy a llamar mis hermanos, sino los voy a llamar mis amigos. Como que el Señor sabía muy bien el texto de Proverbios, ¿no? Y ojalá que nosotros aprendamos. Lo primero, predicar el Evangelio. Lo segundo, hacer discípulos. Lo tercero, adorar juntos. Cuarto, ¿qué? Tener comunión unos con otros. Es necesaria la comunión entre nosotros, hermanos. No somos llaneros solitarios. No podemos vivir aislados. No somos una isla allá, sino que somos todos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Verdad que esto ya lo sabían, hermanos? No les estoy diciendo nada nuevo, pero ¿por qué lo repito? Pues porque tenemos que aprender a hacerlo, llevar a la práctica lo que la Biblia nos enseña. Si no, andamos, ¿qué? Andamos lejos. Y voy a terminar. La iglesia tiene la misión de preservar la moral en este mundo. ¿Cuál es su testimonio? De lo que observan en derredor de ustedes. Me estoy refiriendo a la comunidad donde vivimos. Hay muchos problemas de inmoralidad en las familias. Hay muchas parejas divorciadas. Hombres engañando a su esposa. Mujeres de la misma manera. Hijos en la prostitución. En la droga. En un montón de pecados que podemos llamar una vida inmoral, sucia, cuyo olor nauseabundo llega a la presencia de Dios y ya está listo para descargar su ira como la descargó en el diluvio. O como la descargó sobre Sodoma y Gomorra. Ya Dios no puede aguantar esto. Pero ¿para qué está la iglesia aquí?
La iglesia está aquí para preservar la moral, no la inmoralidad. Por eso dijo Jesús dos metáforas. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y sabemos que la sal, una de las funciones de la sal es preservar los alimentos para que no se corrompan. Y si somos la sal del mundo, luego entonces se sigue nuestra responsabilidad, preservar la moral en este mundo. Que haya inmoralidad afuera, pero que nosotros nos mantengamos diferentes. La gente de afuera debe darse cuenta que los llamados cristianos son diferentes al común de las personas que nos rodean. Por lo tanto, cuidemos nuestra vida familiar. Cuidemos nuestra vida personal para que podamos influir en este mundo con nuestro ejemplo. Para que vean, dijo Jesús, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace unos días les prediqué sobre nuestra responsabilidad hacia el Evangelio. Y les dije que algunos lamentablemente avergüenzan el Evangelio con su forma de vivir. Les pagan un trabajo y no lo realizan. O cobran una cuenta elevada, no son honestos. Me está doliendo mucho que lamentablemente personas que consideramos de una alta moral están enfrentando juicios que los están llevando a cadena perpetua. Hombres y mujeres que proclamaron el Evangelio, que hablaron del Señor, pero que lamentablemente en el fondo vivían una vida doble, una vida de engaño. ¿Cuánto mal le causan al Evangelio esos testimonios? Cuidemos nuestra vida, hermanos. Es nuestra misión, es lo que debemos proclamarle a los principados y a las potestades, que si en el mundo hay perdición o pudrición, en la iglesia hay pureza, hay santidad, hay un esfuerzo para vivir agradando a Dios. ¿De qué les he hablado? De la misión de la iglesia en 5 aspectos. Número 1, predicar el Evangelio. Número 2, hacer discípulos. Número 3, proveer los medios de adoración para nuestro Dios. Esa es una tarea que debemos llevar a cabo. Y en nuestra adoración, por lo menos los pentecostales, usamos instrumentos, usamos equipos, ¿cómo se llaman? La tecnología. ¿Se dieron cuenta que hubo un momentito que perdimos la pista por ahí? Yo me di cuenta. Pero se debe a que nuestros aparatos ya no están funcionando como debieran. Vamos a proveer los medios. Si ya nos fallan nuestros instrumentos, hay que repararlos o hay que comprarlos. Pero nadie quiere gastar en comprar una guitarra para la iglesia, o un teclado, o un equipo de sonido, o una batería. ¿Quién dice yo?
Cuando llegué a la iglesia central en 1905, me encontré que todos los instrumentos eran prestados, eran de particulares. La consola, que era una consola de 96, ¿cómo se llama eso? Canales, se le ocurrió al dueño recogerla y nos quedamos sin nada. Entonces hice un llamado y un día me llegó un hermano. Aquí tiene el dinero para que compre la consola. Pero no solo compré una, compré dos. Con el dinero que ese hermano dispuso. Porque la iglesia debe proveer los medios para la ¿qué? Para la adoración a Dios. Bueno, y finalmente preservemos la moral de este mundo, dando el mejor testimonio posible para la honra y la gloria de nuestro Dios. Padre, te queremos dar gracias porque tú nos salvaste, no solo para nuestro beneficio personal, que naturalmente es algo bueno y saludable, pero tú no quieres que nos centremos en nosotros mismos, porque eso sería egoísmo. Tú quieres que llevemos a cabo un ministerio efectivo de predicación de las buenas nuevas de salvación. Que otros te conozcan, Señor. Que muchos otros, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, así también niños, vengan al conocimiento de la verdad y se unan al pueblo de Dios. De igual manera, haz conciencia en cada uno de nosotros que debemos tener un discípulo a quien le enseñemos lo que nosotros conocemos, que le heredemos lo que nosotros dominamos, que lo que nosotros hacemos lo leguemos a otro, Señor, para que cuando ya no estemos, porque eso no lo podemos evitar, llegará el momento que tendremos que irnos. Pero que así como Moisés se fue y pudo dejar a Josué, así como Pablo fue llamado por ti y dejó a Timoteo y a muchos otros para cumplir el trabajo, nosotros también discipulemos a alguien enseñándole todas las cosas que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, a proveer los medios de adoración y que cuando estamos aquí reunidos nos tomemos en cuenta los unos a los otros, nos estimulemos al amor y a las buenas obras, nos edifiquemos los unos a los otros con lo que hacemos aquí en este lugar. Ayúdanos a mantener el compañerismo, a mantener la unidad, la fraternidad entre nosotros, que se vea, que se viva, que no solo sea algo mental, algo que es teórico, pero que podemos llevar a la práctica. Y finalmente, ayúdanos a dar buen testimonio con los de adentro y con los de afuera,